Hola niños, bienvenidos a la clase de este día. Hoy tenemos una lección muy preciosa con muchas enseñanzas. Saben, nosotros en la vida vamos a tener que aprender a tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser entre sencillitas y grandes decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. Por ejemplo, desde pequeños decidimos si qué queremos tomar, si un cafecito o un juguito. Pero hay decisiones también grandes, como qué vamos a estudiar o qué trabajo vamos a elegir. Así como estas, muchas veces nos vamos a ver obligados a decidir entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el mundo, entre hacer la voluntad de Dios o la voluntad nuestra, a decidir si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos. Dios nos da la sabiduría para decidir, pero también nos da la libertad de que nosotros podamos escoger lo que nosotros queremos. Pero tenemos que ser decisivos. No podemos quedarnos en medio. No podemos decir que vamos a ser mitad buenos y mitad malos, que en parte vamos a seguir al mundo y en parte a Dios, o que días me voy a ser hijo de Dios y días no. No, eres o no eres. No te puedes quedar en medio. Y esta lección la tuvo que aprender el pueblo de Israel. Así es, tuvo que decidir si verdaderamente era el pueblo de Dios o no lo era. Así que quédate conmigo y aprendamos juntos de esta bella historia. Algunos principales de Israel llegaron hasta donde estaba Esdras y le contaron que sacerdotes, levitas y algunos gobernadores habían pecado contra Dios, ya que habían tomado como esposas a las hijas de los cananeos, heteos, fereceos, egipcios, amorreos, y que también hacían de acuerdo a sus abominaciones. Esdras, angustiado al escuchar esto, rascó sus vestidos, arrancó su cabello y su barba, y se tiró al suelo de rodillas delante de Dios, y estuvo así hasta la tarde, a la hora del sacrificio. Cuando llegó la hora del sacrificio, se levantó y fue al templo y levantó sus manos y le dijo a Dios: Dios mío, confuso y avergonzado, estoy aquí para levantar mis manos y mi rostro, porque se han multiplicado sobre nuestra cabeza todas nuestras iniquidades y han subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por causa de nuestras iniquidades hemos sido, Señor, castigados, robados, conquistados y llevados cautivos hasta Babilonia. Y ahora que vemos, Señor, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Hoy que queda un remanente que tú has traído, Señor, hasta aquí para restaurar tu casa, lo volvemos a hacer. Siervos somos, mas en nuestra servidumbre tú jamás, Señor, nos has desamparado. Al contrario, usaste al rey de Persia para hoy mandarnos a edificar tu casa. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, pues, de esto que hemos dejado, Señor, tus mandamientos, que diste a nuestros profetas para que no nos mezcláramos con otras tierras, con otras ciudades, y que no diéramos nuestras hijas a sus hijos, ni sus hijas a nuestros hijos?
y a pesar de nuestras iniquidades, tú no nos has castigado, Señor, como nosotros lo merecemos. Al contrario, guardaste un remanente, Señor, de todos nosotros. Entonces, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen abominaciones. Oh Dios, tú eres justo, porque nos has permitido, Señor, quedar un remanente, Padre Santo, y venir delante de ti. Aquí estamos delante de ti, porque nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de todo esto. Mientras Esdras oraba postrado delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, que lloraban amargamente, porque ellos también eran temerosos de Dios. Entonces uno de ellos, llamado Secanías, hijo de Gediel, de los hijos de Elán, dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra Dios porque hemos tomado mujeres extranjeras, pero aún hay esperanza para el pueblo de Israel. Ahora hagamos un pacto delante de Dios en que despediremos a las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor, de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Ahora, Esdras, levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces Esdras se levantó y juramentó a los sacerdotes, a los levitas y a todo el pueblo, conforme a esto. Y se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la casa de Jonán, y no comió ni bebió agua porque se estremeció a causa del pecado del cautiverio. Se hizo pregonar por toda Judá e Israel este acuerdo, y que dentro de 3 días todos tenían que reunirse en la plaza para tratar este asunto, y el que no estuviese de acuerdo tendría que perder su hacienda y ser excluido de la congregación. Así que al tercer día se juntó todo el pueblo en la plaza que estaba delante del templo. Así todos se sentaron para esperar todo lo referente a este decreto. El pueblo temblaba pensando a qué llegarían con ese decreto, y también temblaba porque ese día llovía grandemente. Entonces Esdras se levantó y les dijo: ustedes han pecado porque han tomado mujeres extranjeras y han añadido pecado a Israel. Ahora pues dad gloria a Dios de vuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero como el pueblo era mucho y el día estaba bien lluvioso, se pusieron de acuerdo de organizarse para que poco a poco llegara cada familia para recibir la orden que se había decretado. Pero Jonatán y Hazaías no estuvieron de acuerdo, y los levitas Melusán y Sabetai los apoyaron. Entonces Esdras, con algunos jefes de familia, se sentaron a discutir qué es lo que harían. Así terminó el juicio y quedaron de acuerdo con expulsar a todas las mujeres extranjeras. E hicieron ofrenda
por su pecado. Ahora, niños, hemos llegado a la parte más importante de nuestra clase. ¿Qué te pareció este relato? Bastante interesante, ¿verdad? Y mucho que destacar. Pero quizás lo más fuerte dentro de esta historia es la separación de las familias, porque sí fue bastante impactante. Hay personas que cuestionan a Dios si la decisión que tomó Esdras fue de parte de él. ¿Por qué separar familias? ¿Qué culpa tenían las mujeres? ¿Qué culpa tenían los hijos? Bueno, podemos decir que no tenían culpa, pero no fue una decisión tomada solo por estas, sino que también tenía respaldo de Dios. Dios muchas veces le había dicho a su pueblo que no se contaminara con mujeres extrañas. Se lo dijo en distintas partes de la Biblia y lo pudimos aprender cuando el pueblo se dejó contaminar por las mujeres marianitas. ¿Se recuerdan de esa clase en el libro de Números? También lo pudimos ver cuando el rey Salomón, aquel rey sabio, se dejó contaminar por la influencia de las mujeres extranjeras y esa fue su perdición. Esdras conocía todo esto, pues él cuidaba celosamente de la palabra de Dios y sabía que si en una vez había pasado, volvería a pasar y no lo podía permitir, porque Esdras sabía que Israel era el pueblo elegido por Dios para que de allí naciera nuestro Salvador. Así que era importante que Israel se mantuviera íntegro, que no se contaminara. Por eso es que tenía que despojarse de todo aquello que no era con la voluntad del Señor, todo aquello que podía desviarlo de hacer la voluntad del Señor, como era la influencia de tanta mujer extranjera. Dios había dado una oportunidad de comenzar de cero y no tenía que desaprovecharse. Y Esdras estaba consciente de ello y es por eso que permitió esta gran decisión. Niños, de ahí la importancia de que usted y yo conozcamos más de la palabra del Señor, porque a través de la palabra nosotros vamos a saber si lo que estamos haciendo le gusta a Él o no le gusta. Y así nosotros podemos alejarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Cuando tengamos dudas en el corazón, si estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo, tenemos que ir ante el Señor en oración y pedirle que nos dé sabiduría y que nos guíe a hacer lo recto. Debemos de apartarnos de todo aquello que nos contamina. El pecado nos aleja del Señor. Ya lo hemos aprendido en otras clases. El Señor no se aleja de nosotros. Es el pecado el que nos hace alejarnos de Él. Por eso es importantísimo que nosotros busquemos al Señor al estudiar su palabra y también en oración. Niños, entre tanto que nos enseña Esdras en su libro es arrepentirnos de nuestros errores, reconocer que le fallamos y buscar su rostro y confesar con humildad y con sinceridad nuestros pecados. No podemos ocultarle al Señor nada, porque Él ya lo conoce. Y si nosotros le ocultamos nuestros errores, quiere decir que no estamos arrepentidos. Así que cada vez que le fallemos al Señor, busquémoslo en oración y pidámosle perdón
y Él es fiel y misericordioso que nos va a perdonar. Hasta aquí el libro de Esdras que hemos estado estudiando durante estas semanas. Pero la enseñanza continúa, así que te espero la próxima semana con un nuevo libro de la palabra del Señor. Bendiciones.